Hola, soy Yomar Encinas. Bienvenidos a un capítulo más de Emociones y Valores. La última vez que estuvimos conectados, habíamos hablado de las metas y el enfoque o la atención controlada que se requiere para llegar a esas metas. Habíamos mencionado un sinnúmero de ciertos requisitos que se necesitaba para que esa meta sea factible y sea realista, obviamente, y poderla aterrizar en la realidad mediante la atención controlada. El día de hoy vamos a ver el último punto de esas metas y era poner el plan en acción para realizar esa meta. Es aquí donde muchísima gente falla, es aquí donde muchísima gente, por más intención buena que tenga, hay una parte de sí que sale al momento de tomar esa acción y que nunca la puede realizar, ¿no? Normalmente, las últimas reuniones que hemos tenido, habíamos preguntado qué era lo que el común denominador en las personas que tenían cierto grado de éxito personal, ¿no? O que habían conquistado alguna meta, o que se encontraban haciendo, no sé, pues, habían participado de una olimpiada, o habían tenido un éxito en su vida económica, o que habían vivido un éxito de manera realista, y que se encontraban viviendo ese éxito. Y pudimos notar que la diferencia que existe en una persona que no ha logrado el éxito y una persona que ha logrado el éxito es la toma de acción rápida entre la decisión y el plan a seguir para llegar a ejecutar esa acción, ¿no? La mayoría de personas que ha vivido un éxito o que está viviendo un éxito en este momento, existe muy poca diferencia de tiempo entre la decisión y la acción. ¿Qué significa esto? Que se pusieron en acción rápido, no sé si con éxito, eso sí se los puedo decir. Yo no sé si esa acción fue con éxito, pero el hecho de que tú tomes acción de manera más rápido hará que vivas más experiencias que otras personas. Y al vivir más experiencias que otras personas, la probabilidad de éxito aumenta. ¿Por qué? Porque si esa primera acción que yo tomé, ese plan de acción que yo tomé, no era el correcto, no me llevó por el camino correcto, igual fracasé, entonces tomaré otra acción, pero esa segunda acción que yo tome también será mucho más rápido, mucho más rápida que la acción que no tomaría si es que no tomo la decisión y no hago un plan de acción de inmediato, ¿no? Eso nos hace ver entonces claramente, muy claramente, que cuando nosotros nos encontramos ante un plan de acción, habrán ciertas personas, cierto grupo de personas que podrá ejecutar ese plan de acción en corto tiempo y habrán otro grupo de personas que por más que parezca malo, nunca pondrá en acción esa decisión o se demorará muchísimo más que la otra persona y se irán al mundo del nunca jamás, ¿no? De ¿cuándo lo harás? Bueno, miren, antes de hacerlo voy a tomar cierta decisión, antes de hacerlo lo haré el día que tenga más dinero o lo haré el día que tenga más tiempo o simplemente todavía no lo voy a hacer hasta que mis hijos cumplan 18 años, primero están ellos. Entonces, hay dos clases de personas. Ahora, está otra clase de personas, que es aquella persona que dice, sí, yo voy a tomar ese plan de acción, pero no cuento con los recursos en este momento para realizarlo. O sea, tengo toda la intención, hago los primeros pasos, pero luego los recursos se apagan o simplemente no logro ejecutar esa acción como yo quisiera, ¿no? También hay la clase de personas que a pesar de que saben cuál es la acción a tomar, a pesar de que toman los primeros pasos, todo lo que realizan lo hacen de manera errónea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en esos casos? ¿Qué pasa con nuestro inconsciente cuando nosotros, a pesar de haber tomado una decisión, de tener una meta clara, no podemos pasar a la acción o pasamos a la acción pero realizando acciones fallidas una, otra y otra vez, ¿no? Lo que sucede es algo bien simple. Nosotros tenemos un lado consciente que es el que realiza ejecuta ciertas de nuestras acciones lógicas, racionales, matemáticas, analíticas y de elección, ¿no? A través del consciente elegimos. Y tenemos un lado inconsciente que es casi el 95% de nuestros pensamientos, ¿no? El 95% de todas nuestras estrategias mentales están dadas en el inconsciente. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta que una persona se encuentra dividida? ¿No?
no solamente con la información que esta persona nos brinda, ¿no? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿por qué no has puesto en acción tu plan de trabajo que quieres realizar este año? La mayoría me dice, por la pandemia, Yomar. Por la pandemia no he podido hacerlo, ¿no? Y yo digo, ya, ok, por la pandemia no lo has podido ejecutar, pero ¿cuál es el plan de acción que tú vas a tomar a partir de que ya no exista la pandemia? Entonces, de pronto, cuando la persona se siente dividida, uno percibe en la persona ciertas características que te indican que es una persona que no puede poner acción o que tiene dificultades en la toma de decisión o que simplemente el plan de acción no lo sabe ejecutar. Normalmente estos puntos que hacen que tú identifiques que una persona no puede tomar acción son las angustias, son las defensas, ¿no? La resistencia y las sorpresas, ¿no? Son 4. Las angustias, todos sabemos lo que es una persona angustiada. Las defensas es cuando tú le dices a una persona, mira, yo creo que te iría muy bien eso, y esa persona no te permite, no recibe la información que tú le das, no te permite ni siquiera investigar un poco más de por qué le está yendo así. Entonces, ese grado de defensa exacerbada, en la cual la persona habla encima tuyo para no recibir la información o habla en demasía, y tú puedes identificar que hay un problema en esa persona que no puede, que está usando como defensa de su inconsciente, está usando como defensa, o sea, prácticamente su consciente utiliza la defensa de su propio inconsciente. ¿Qué significa esto? Que una persona que no puede ejecutar un plan de acción, cuando tú le haces una pregunta o una repregunta sobre lo que te está diciendo, no te deja hablar y se defiende. Esa defensa que hace la persona la está haciendo de manera consciente, pero ¿para qué? Para tapar un defecto o un error de su inconsciente que al juzgar del consciente de esa persona, seguramente ese inconsciente no se encuentra a la altura, ¿no?, del ideal que ella tiene. ¿Cómo lo podemos ver? Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Un ejemplo, siempre los ejemplos sirven de mucho, ¿no? Una persona quiere poner un negocio, ¿no? Quiere poner una cafetería, ¿no? Eso me pasa a mí todo el tiempo, ¿no? Porque veo gente que se me acerca y me dice, oye, Yomar, yo quiero poner un negocio o quiero reflotar mi empresa y lamentablemente, bueno, las cosas no me están yendo bien. O a veces también me pasa con personas que quieren realizar una actividad que está fuera de su rubro, pero no pueden salirse de su rubro para realizar esa otra actividad que no está dentro de su rubro, que lo quieren como un negocio o como una inversión, ¿no? Normalmente, cuando yo les digo, imaginemos que se trata de alguien que va a poner un negocio, entonces yo le digo, bueno, ¿cómo te va? ¿Cuáles han sido los primeros pasos que has dado para implementar tu nuevo negocio, ¿no? Y esa persona empieza defendiéndose, ¿no? Diciendo, mira, sí, yo empecé, pero, acuérdate que no vamos a poder entregar ahorita, no vamos a poder sacar una licencia de funcionamiento, las aduanas no están funcionando, entonces yo he pensado que voy a ejecutar estos actos dentro de 3 o 4 meses y que en este momento me voy a dedicar a analizar el mercado para ver si es que voy a poder poner ese negocio o no. Cuando una persona empieza defendiéndose de manera exacerbada o de repente pisando a la persona que está hablando, yo le hago una pregunta y habla encima mío, porque se exacerba con cualquier pregunta, y si, supongamos que yo quiero entrar en detalle, y ya legalizaste tu empresa, sacaste tu RUC, y esa persona ya no se deja preguntar más y se defiende, se comienza a defender. Esa defensa que hace esa persona al momento de hablar conmigo es consciente, o sea, la hace su sistema consciente mental. Su consciente hace que efectúe estas defensas al momento de conversar conmigo, pero lo hace para tapar una deficiencia de su inconsciente que ni siquiera él la conoce, que su inconsciente le dice, lo que tú quieres, ese negocio que quieres poner, no está a la altura de tu ideal de persona, de tu ideal de ser humano, de tu ideal, o no te crees capaz de.
pueden ser dos cosas. O no está a la altura de tu ideal, entonces tu lado consciente lo niega, lo exacerba, se defiende, o simplemente no te crees capaz de realizarlo y tu lado consciente también lo niega porque necesita negar ese fracaso del inconsciente. ¿Y qué pasa cuando esto sucede? El inconsciente lo saca a flote, lo emerge, pero a través de una serie de actos perturbadores para el lado consciente, y también podrían ser unas manifestaciones, digamos que son manifestaciones, malas manifestaciones del inconsciente. Ni siquiera son malas, sino son manifestaciones perturbadoras del inconsciente, que salen encubiertas, ¿no? Deformadas, o sea, son actos deformados del inconsciente, que salen deformados para que tu lado consciente no lo identifique. O sea, tu lado consciente no quiere identificar eso porque lo ve ajeno a ti. O sea, tu lado consciente dice, no, sí, yo voy a poner un negocio, claro que sí, ya lo estoy haciendo, mira, porque yo tengo que quedar muy bien ante la sociedad, ante mis amigos, la gente que me prestó el dinero. O sea, todo está perfecto, nosotros estamos en buen camino, ya lo estamos haciendo, ya pagué la publicidad, ¿no? Ese es tu lado consciente. Y tu lado inconsciente, como no puede, como no se cree capaz y como no lo logra, comienza a generar ciertas defensas. Esas defensas son conscientes también. Y a la vez, tu lado inconsciente comienza a tener actos ya perturbados, ¿no? Digamos que actos deformados que comienzan a salir porque el inconsciente se quiere expresar de todas maneras y el consciente lo tapa, comienza a tapar a ese inconsciente. Entonces, cuando el inconsciente y el consciente están divididos, es cuando se vinculan los dos sistemas. O sea, los dos sistemas, el sistema inconsciente y el consciente, se vinculan a través del conflicto. Y se vinculan cuando el ser humano se encuentra dividido. Y el ser humano se encuentra dividido normalmente cuando no puede hacer emerger este inconsciente de manera natural, o este inconsciente le está impidiendo la consecución de estas metas. Entonces, el punto último de la ejecución de la meta era el plan de acción para ejecutarlo. Y en este plan de acción es donde se presentan los problemas del inconsciente, ¿no? Que son las angustias, que son los miedos, que son las resistencias, ¿no? Una resistencia clara de mi inconsciente es que cuando ya todo está bien, yo cometo un error. A mí me ha pasado muchísimas veces, ¿no? Normalmente cuando yo empecé en los temas de las empresas, yo empecé teniendo una editorial, que la tengo desde hace 15 años atrás. Entonces, cuando yo empecé los primeros contratos editoriales que yo tuve, pasaba algo que yo no había contemplado antes. Muchos de los autores que venían a publicar sus libros, se sacaban los libros, se sacaba la edición, se sacaba el permiso, y venía ya con el libro, con la edición, con el permiso, una presentación del libro con el autor en algún lugar, ¿no? Normalmente, frecuentemente se hace en un sitio literario, o se hace de repente en una librería importante, o muchas veces también esta presentación del libro se puede hacer, no sé, pues en un centro cultural, en una universidad o en una feria del libro. Entonces, cuando sacaban el libro, yo los tenía que acompañar porque yo era la editora, y yo venía a las presentaciones del libro con los autores, y de pronto muchos de los autores que publicaban, porque se sacaron muchas ediciones, es más, ahora tenemos 4 sellos editoriales, ya no 1, y cuando venían a las presentaciones, algunos venían muy nerviosos. Algunos otros autores, a pesar de que el proceso de haber publicado el libro había sido un proceso muy largo, muy tedioso, de muchos años, etcétera, etcétera, cuando ya tocaba la presentación, a veces los autores no venían a la presentación. No venían, se enfermaban, se equivocaban, se asustaban y no se presentaban, ¿no? Entonces, ese fracaso de resistencia, ese fracaso del inconsciente, es el inconsciente que emerge para poner resistencia y comete errores de manera inconsciente para no
correlacionarse bien con su lado consciente que ya está viviendo una experiencia, ¿no? Eso es increíble, porque tú ves la resistencia que hay a nivel inconsciente, ¿no? Y cometen errores, o pasa también con otras personas que antes de la presentación, ¿no? Presentan el libro, lo están ejecutando, lo están realizando, y ellos mismos se boicotean antes de sacar el libro. Cometen errores tras errores, y estos errores no les permiten seguir avanzando en el plan de acción. Estos errores, que llamamos los fracasos del yo, están dados a nivel inconsciente y hacen que la persona no pueda ejecutar el plan de acción en los tiempos requeridos, o porque su lado inconsciente está teniendo una dificultad con su lado consciente. Entonces, por eso es tan importante para nosotros hacer estos capítulos de emociones y valores y poder ajustar todo en el tiempo correcto. No se pierdan el siguiente capítulo, porque en el siguiente capítulo también veremos otra de las características del plan de metas y cómo llegar a la meta y cómo poder hacer que nuestro lado consciente e inconsciente ejecuten estas metas en menor tiempo posible, y no que estas metas se pasen aplazándose y aplazándose, ¿no? También vamos a ver algunas manifestaciones del inconsciente que están relacionadas con los recuerdos, con los lapsus y con las memorias espontáneas, ¿no? Eso lo vamos a ver en los siguientes capítulos, y bueno, pues muchísimas gracias y hasta luego. Chao. Gracias a la Asociación de Neuropsicología.